Muy bien, estimados participantes, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión de nuestro diplomado de patologías prevalentes en atención primaria. Y en esta oportunidad vamos a avanzar dando coherencia a estos elementos iniciales de qué es atención primaria, qué es salud de enfermedad, entendiendo en sesiones previas lo que es la parte normativa. En esta oportunidad cerramos este bloque introductorio con el tema de redes integradas y atención primaria orientada a la comunidad. Ya la próxima semana ya arrancaremos con la ruta de promoción y mantenimiento y empezaremos con el bloque clínico. Entonces, esa transición entre ese bloque clínico y este componente inicial, digamos que se dará la próxima semana ya para continuar por lo que nos resta del año y también para el inicio del siguiente con ese componente clínico. Cabe recordar que en este año finalizaremos con el módulo 1, módulo 2, y es supremamente importante para obtener la certificación tanto la asistencia a las sesiones sincrónicas como también la participación en la plataforma. A usted les llega un correo en donde está este enlace. Si tienen algún problema con la plataforma, podrán por ese correo escribir, ya que en la plataforma ustedes van a encontrar el cronograma, van a encontrar los videos de las grabaciones de las sesiones. La de hoy estará ya mañana disponible. También van a encontrar un resumen de lo que se habló durante la sesión en un recurso educativo muy interesante. En el mismo sentido, las evaluaciones que son por sesión. Por eso es muy importante que ustedes vayan haciendo dicho diligenciamiento. Sin embargo, la idea, y como pues estamos arrancando y se entiende que habituarse a la plataforma tiene esas implicaciones, por el momento la fecha límite es por lo que resta de este año. Pero es recomendable como parte del proceso, porque las preguntas no son muy complejas, que ustedes puedan avanzar en el desarrollo de estos cuestionarios lo más pronto posible. Pero como recordarán y lo mencioné previamente, el plazo se da hasta este año. El problema es que si ustedes dejan esperar mucho, les tocará volver a revisar la grabación para poder responder a las preguntas que se tengan disponibles. Entonces, digamos que estas particularmente son iniciales. Entonces, para arrancar con el desarrollo de este proceso, esta sesión está organizada, orientada en los siguientes temas. En primer lugar, vamos a recordar cómo esa atención primaria se vuelve operativa o se expresa desde ese punto. Luego pasaremos al tema de redes integradas de servicios de salud. En ese nos demoraremos un poquitico porque el tema tiende a ser un poco amplio y es importante que ustedes, que son pues, los operadores primarios o los ordenadores del gasto que están al frente del profesional de la salud, entiendan lo que significa ese funcionamiento en red. Luego pasaremos al tema de atención primaria orientada a la comunidad, profundizando eso que es y destacando que en la última sesión, que tiene más a modo de taller, ya veremos la integración de todos estos elementos juntados con el componente clínico que termina siendo un componente clave para este proceso formativo para orientar y mejorar ese componente resolutivo. Y por último, como les mencioné, para hacer dicha transición entre la atención primaria y el componente clínico, finalizaremos con esas competencias de atención primaria. ¿Qué es lo que se necesita aprender y por qué ustedes van a aprender o están aprendiendo esta serie de elementos? Entonces, para poder arrancar y recordando eh, lo que vimos en la última sesión en donde se habla de atención primaria, se destaca que la atención primaria, de acuerdo a los distintos referentes, tiene dos expresiones operativas. La primera, a nivel hospitalario, en donde la Organización Panamericana la definió como las redes integradas de servicios de salud. Y la segunda, a nivel comunitario, que se conoce como atención primaria orientada a la comunidad. El nivel hospitalario y las redes integradas implican que los prestadores o en general en todo un territorio es posible trabajar en red
y en donde se incluyen los equipos básicos de salud, que tienen esa función de visita domiciliaria, que tiene ese acercamiento con ese primer nivel, y el primer nivel cómo se articula con el segundo, con el tercero, una serie también de insumos y elementos operativos para que esto funcione. Sin embargo, el nivel hospitalario también requiere de la comunidad, porque es a la comunidad a la que vamos a atender. Entonces, no es excluyente, estos dos componentes se combinan y los dos son necesarios. En cambio, el nivel comunitario tiene la, digamos, particularidad de que, a diferencia del equipo básico, en donde uno puede atribuir que eso es comunidad y no del todo, porque el equipo básico llega hasta la comunidad, pero sigue siendo receptora y la comunidad asume un rol pasivo. En cambio, en el caso comunitario o en el nivel comunitario, atención primaria orientada a la comunidad es la que debe desarrollar capacidades, en otras palabras, asumir unas competencias, un rol activo para poder resolver los problemas y necesidades de la población. La normativa colombiana, así como está establecida, e incluso el proceso de reforma, no concibe el tema comunitario de esa manera, pero se dice que también el nivel comunitario requiere el hospital y que ambas expresiones operativas son necesarias para llegar al componente de atención primaria en salud. Colombia también ha sido creativa en otras interpretaciones que combinan en cierta manera estas dos expresiones. Una se conoce como atención primaria integral en salud, Bogotá la implementó en algún momento, atención primaria fuerte, atención primaria social, que fue en Caldas, y en Bogotá, pero en términos generales, digamos que, como se ha mencionado, la atención primaria no se concibe bien porque no se comprende particularmente estas dos expresiones operativas. Y es que para iniciar, voy a arrancar con el primer componente. ¿Qué es eso de redes integradas? Todo el mundo dice, trabajemos en red, redes integradas, pero en últimas esto no tiene una certeza, o digamos que el público en general y ustedes como profesionales de la salud no comprenden bien lo que sería este abordaje de trabajar en red. Y es que particularmente yo les quisiera preguntar, ¿ustedes qué creen que es una red integrada? ¿O en Colombia es posible trabajar con redes integradas? ¿O qué desafíos se tendrían? Entonces, por favor, respóndame en el chat y ya a partir de acá les haría la lectura. Entonces, yo que entiendo como una red integrada, ¿en Colombia será factible trabajar en redes integradas? ¿O qué desafíos se tendría? Básicamente las preguntas, la 1, la 2 y la 3 terminan siendo la misma. Entonces, espero tus respuestas en el chat y a partir de ahí continuamos con el desarrollo de la sesión. Bueno, ¿y realmente en Colombia sí es posible trabajar en red o no? ¿O de qué dependerá? Quiero que ustedes imaginen qué sería eso de redes integradas para poder arrancar. Red integrada, atención multidisciplinaria, múltiples equipos del mismo fin, entregar la salud, interporalidad, prestadores de servicios, red integrada, conjunto de comunidades de prestadores de salud. Entonces, un trabajo, ¿cómo respondemos? Pero realmente la pregunta es, ¿en Colombia sí podemos trabajar en redes integradas? Es una pregunta supremamente interesante. Sí es posible, pero la corrupción, y ya sea por parte del gobierno o EPS, los elementos dependen del marco, no ha sido posible. Si se puede, no es posible. La idea es que podamos analizar. Creería que sí, hay buena accesibilidad limitada, la política es inmersa siempre, es posible si se busca un mismo fin, hay equipos multidisciplinarios. Son respuestas interesantes. Se puede realizar por ahí un camino muy largo que recorrer. Concuerdo perfectamente con Santiago. No es absolutamente sencillo. Claro, es importante tener los conceptos, pero también es importante entender esto cómo funciona la estructura. Yo este tema lo vine a conocer porque la Organización Panamericana de la Salud en el año 2015 a mí me contrata y me dice, necesitamos que haga una asistencia técnica porque se sabía que Fernando Ruiz y Mary Barragán, Fernando Ruiz como viceministro y Mary Barragán como asesora del viceministro, estaban trabajando en el modelo de la política de atención integral y su modelo operativo que era el MIAS. Y en ese MIAS se definían las redes integrales de prestación de servicios, que vale la pena mencionar que cuando yo reviso el documento, porque me pidieron que hiciera una revisión sistemática, diseñar un instrumento
hiciera la conceptualización, lo primero que yo me fijé es que en esa resolución, era una resolución de habilitación que decía, para trabajar en red se requiere esta infraestructura, las EPS tienen que articularse con el resto, pero era una resolución que no le daba a los actores varios elementos de cómo trabajar en red y tenía muchas limitaciones. Por ende, al hacer la revisión, y varios de los componentes de esta presentación se basan en eso, pues pude comprender particularmente el por qué, inclusive del marco de la política en el año 2016, Colombia no estaba todavía preparada. Incluso ya cuando nos reunimos posteriormente para hacer un pilotaje con Fernando Ruiz, hicimos una conclusión interesante que ahorita yo les preguntaré de quién debería manejar la red en Colombia, quién debería manejar las redes de manera territorial y particularmente encontramos discrepancias conceptuales y metodológicas al respecto, pero pues eso es normal como parte del proceso, pero hoy por hoy me sigo manteniendo en el concepto que di del periodo 2016 al periodo 2018, ya en 2019 ya el tema era diferente. Y es que el tema de redes integradas, esto es supremamente importante, nace precisamente de la fragmentación de los servicios. Yo les decía, o digamos que es muy importante entender, que hoy por hoy nos llega un paciente y es como si lo partiéramos en piezas. El internista o enfermería haga esto, pasa a fisioterapia, y no lo vemos como un todo, y esa misma fragmentación se da en todos los países de la región de las Américas. Y en estas particularidades, pues las personas tienen barreras de acceso, porque imagínense que yo lo remito con un especialista y esa remisión se demora 3 meses, pero además lo remito a otro lado en donde el paciente tiene que desplazarse largas distancias y eso genera problemas de acceso, pero también el uso irracional e ineficiente de los recursos disponibles porque la idea es optimizar y la poca satisfacción por parte del usuario. Esto en cierta medida recopila en grande medida los indicadores de los sistemas de salud que yo les mencioné en una sesión previa. Y entonces, digamos que esto no solo ocurre en Colombia, porque es que a veces nos centramos solo con las particularidades locales y por ese motivo la Organización Panamericana de la Salud en el año 2009, en su Consejo Directivo número 49, establece que la forma de responder a estos problemas es con la atención primaria, pero también esa atención primaria en el tema de servicios no era absolutamente clara y es por eso que determinan que la expresión operativa en la prestación de servicios de salud debía conocerse como redes integradas de servicios de salud. Entonces, se le establece a todos los países de la región de las Américas que ese debería ser el modelo. Hoy, en 2025, ha salido un documento de actualización que refuerza estos componentes particularmente y da razón a la importancia de integrar esto como un componente de atención primaria o de acceso y cobertura universal, como ustedes lo quieran llamar, porque eso implica que realmente este modelo puede ayudar a subsanar estos problemas y esas barreras que particularmente se dan en la población. Y así es que al año siguiente, en el siguiente consejo directivo, sale un documento de la ruta de implementación de la atención primaria en las Américas, e incluso en 2014 esto se refuerza en el consejo directivo número 53, en donde del 2009 al 2014 se le dice a los países de las Américas, miren, el tema es de redes integradas de servicios de salud, y se define como una red de organizaciones o un conjunto de instituciones que se organizan para prestar servicios de manera articulada y sin competir para poder responder a las necesidades de la población. Y aquí es donde abro un paréntesis. Una debilidad, aparte de las que ya hemos mencionado, que tiene la ley 100, es que hizo que los hospitales compitieran y no colaboraran. Porque claro, en ese modelo del marco de la sostenibilidad financiera de cada hospital, pues cada hospital dice, pues yo tengo que responder por mi personal de salud, por mis usuarios, y particularmente, incluso, tanto público como privado, empiezan a competir los unos con los otros. Y es que es donde yo les hago una pregunta. Si ustedes tuvieran la posibilidad de escoger el hospital, que eso decía la ley 100, el fin decía la libertad de escogencia, uno escogería pues el sistema público o el sistema privado. ¿Qué escogerían ustedes? Si les dijeran dónde quieren ser atendidos y responden en el chat, ¿en un hospital público o un hospital privado? Esto va a implicar una reflexión supremamente interesante al respecto. Entonces,
Claro, todo, eso es innegable. El que me diga el público, particularmente, incluso el cancerológico, que es era el mejor centro de patologías oncológicas, pues ya tiene su competencia que es privada y que tiene algunas características. Entonces, eso hace que, particularmente, cuando no es que esté estigmatizando lo público, y hago esta aclaración, pasa que particularmente desde el punto de vista poblacional se tiende a tener la percepción de que lo privado particularmente tiene unas condiciones diferentes. Y esa fue, digamos, esa habilidad que tuvo la ley. Mientras los privados empezaron a invertir por su cuenta para precisamente capturar, ya sea por contratos con las aseguradoras o de forma particular, a los públicos pues no les quedó de la misma manera sencilla y tuvieron bastantes dificultades y de forma tradicional, pues mientras los hospitales privados, algunas clínicas, sobre todo las más importantes, Pablo Taún Uribe, Santa Fe, Chayo, el cardiovascular de Bucaramanga, o Foscal, empiezan a estructurar un proceso supremamente estructurado grande que pues los hospitales públicos se quedan detrás. Y esa es una debilidad que tiene la ley 100, que no todos fueron en la misma medida, y eso también es una forma de inequidad, sin demeritar tampoco al privado, porque pues también como estructura de negocio, porque pues es una empresa, pues también busca los distintos mecanismos de eficiencia financiera e inversión de tecnología, porque además pues tiene algunas particularidades que pues vale la pena resaltar. Y más tarde volver a la parte privada, más tarde volver a la parte privada, porque eso también tiene una particularidad importante que ustedes deben conocer. Y entonces, particularmente se dieron a estas redes integradas como esa forma de responder a esa atención primaria renovada, pero también responder a la acceso y cobertura universal, que toda la población de la región de las Américas pues pueda tener acceso a estos servicios de salud, pero además de forma equitativa, también mediante una rectoría, un financiamiento equitativo y una coordinación intersectorial. Así es como se define. Por lo cual se definen algunas metas. Entonces, de estas redes integradas. Entonces, estas redes se formularon para garantizar la continuidad del cuidado. Porque es que cuando yo trabajo en red, pues ese principio de continuidad que yo explicaba en una sesión anterior, pues se tiende a cumplir. Digamos que termina siendo fundamental. El link de asistencia que puede compartir más adelante, no se preocupen, cuando ya estemos como a la mitad de la sesión, no se afanen. Igual los comparten en distintos momentos. También reducir la fragmentación de los sistemas. Entonces, cuando yo trabajo de forma integrada, pues particularmente al paciente no lo expreso, escúsenme la expresión popular, no yo termino, digamos, enfocándolo y volviendo a partir de esas particularidades. También mejorar la calidad, porque también no es solo prestar servicios por prestarlo, también implica calidad e incrementar la cobertura. En Colombia, por ejemplo, uno dice, es que Colombia tiene un acceso elevado. No, ya empiezan a aparecer algunas características porque acceso no es igual a aseguramiento. La mayoría de la población tiene un carnet, ya sea por el régimen contributivo subsidiado, pero eso no garantiza que la población tenga acceso, por lo cual aparece un término más elegante que se llama acceso efectivo. Y es que si yo estoy asegurado, realmente tengo acceso a mis necesidades y es por ende que el tema de redes integradas va por ese lado. También equidad para que las personas accedan de manera equitativa, y equidad implica que el que más lo necesita pues tenga mayores posibilidades y la atención primaria como parte del sistema. Entonces estas fueron las metas que particularmente se terminan trazando. Y es que las redes integradas en ese modelo del 2009 y reforzado en el año 2014 determinaron que las redes integradas necesitaban 14 atributos, y los determinaron por dimensiones. El primero es el modelo asistencial, cómo voy a prestar la atención a la población, y pues tiene eh, seis atributos específicos, esa dimensión de modelo asistencial. También está el modelo de gobernanza y es cómo voy a gerenciar la red, porque la red también implica tomar decisiones desde el punto de vista administrativo. Entonces, ¿cómo se requieren tres atributos desde esa mirada gerencial para que pueda funcionar? Porque eso termina siendo supremamente importante. Y por último, viene la parte de organización y gestión, en donde
Esto requiere que una serie de factores se terminen articulando para que la red funcione. Y hay un decimocuarto factor que esto tiene que tener un financiamiento, pero también incentivos para que funcione. Entonces, para poder arrancar con los atributos, voy a arrancar con el primero. Entonces, para poder funcionar en red, y esto es un principio de salud pública y en general de prestación de servicios de salud, clave, innegable, es que yo no puedo prestar servicios si no conozco mi población y territorio a cargo definido. Es muy importante que se conozca la población porque es que cada territorio termina siendo diferente. Lo primero que yo tengo que saber es cuál es mi total de la población. Y este es un dato interesante porque muchas veces nos proyectamos en datos del DANE y municipios dormitorios que son cercanos a las ciudades principales reflejan un dato, un crecimiento poblacional diferente y eso no permite hacer el estimativo de la población. Por eso en algunos municipios, cuando yo los he visitado, en algunas secretarías de salud, lo que termina ocurriendo es que en octubre ya llevan el 110% de las metas de vacunación cumplidas. Uno diría, uy, súper eficientes. No, pues porque no tienen el total de la población. Y ese total de la población es absolutamente un dato responsable. El problema es que muchas veces se basan en estimaciones, pero en otras hacer un censo es demasiado costoso y el censo pues tiene las limitaciones, pero también a veces algunos municipios pues corrigen estos estimativos para poder determinar cómo direcciono hacia mi población, porque es que yo tengo que conocer el denominador, pero también identificar conocer la población también implica conocer las necesidades, conocer ese perfil epidemiológico, esos indicadores sociales, pobreza, ruralidad, índice de alfabetismo y otra serie de factores que son fundamentales, pero también indicadores demográficos, que tantos niños están naciendo, se está comprimiendo la pirámide demográfica, cuántos adultos mayores se está envejeciendo la población y cómo están organizados territorialmente, dónde están concentrados o si hay una alta dispersión en el territorio, porque eso me va a permitir como punto de partida organizar de forma eficiente cómo va a ser mi prestación de servicios. Por lo cual es importante conocer, es el principio fundamental. Y esto también es un principio que ustedes verán en una atención primaria orientada a la comunidad, porque es que es un principio que incluso si ustedes revisan, cuando ustedes van a artículos científicos, ocurren unos detalles interesantes. Publicamos un artículo en 2025 con bases de datos de 1999, pues ya no tanto, estoy siendo exagerado, pero de pronto tienen un rezago de unos 10 o 15 años, porque es que las fuentes de información aquí en nuestro territorio no son las más, digamos, actualizadas y a veces la toma de información se basa en dichas bases. Por lo cual es muy importante tener en cuenta esto para poder arrancar. Sin esto no podemos pasar. Esto hace parte del modelo porque yo tengo que determinar a partir de mis necesidades cómo voy a enfocar la organización de mis servicios. El segundo atributo como parte del modelo asistencial es que yo tengo que tener una extensa red de establecimientos y a partir de ahí, en esa extensa red, tengo que establecer primer nivel, segundo nivel, tercer nivel o como está en la normativa, atención básica y complementaria, complejidad alta, intermedia o baja. También tengo que tener una extensa red de establecimientos y ojalá por toda la red. Esto implica un mapeo, porque casi siempre la mayoría de establecimientos están concentrados en ciudades capitales. Es normal, pero digamos que en los distintos territorios, que es un grupo, por ejemplo, eventual de municipios, saber la distancia, la organización de, por ejemplo, dónde está este primer nivel acá, segundo nivel y terceros niveles, pero también servicios de diagnóstico, servicios, por ejemplo, de atención complementaria, servicios sociales o también de otros paraclínicos. Es muy importante tener ese mapeo porque termina siendo fundamental como parte del proceso. Sin embargo, aquí en Colombia empieza a ocurrir un detalle interesante, porque esta es una debilidad que tiene el modelo de redes. En Colombia, digamos que por el momento la mayoría de prestadores son privados. Entonces, digamos que también cuestionar el privado implicaría una crisis asistencial o sanitaria grandísima. Pero lo otro es que los sistemas privados no necesariamente hacen parte de la red. Y eso lo voy a retomar más adelante.
Y a veces, digamos que nos enfocamos solo con la parte pública, pues nos vamos a enfocar a un componente, digamos, muy particular de la población. Esto es importante tenerlo en cuenta porque eso querría decir que no toda la población va a quedar cubierta. Y como veremos en otras experiencias, hay países que han intentado integrar la red privada como parte del proceso. No son enemigos, sino particularmente se busca, porque si aquí en Colombia nos centramos solo con lo público, pues particularmente no se tendría la certeza de trabajar completamente en red. Pero entonces, este segundo atributo implica, bueno, ¿dónde están? Y esto implica casi que un sistema de sobrereferenciación. Realmente hay primeros niveles suficientes, sobre todo en la población más vulnerable, y si no hay primeros niveles, por lo menos los equipos básicos de salud. Este tema de equipos básicos no es un tema eminentemente colombiano. Incluso en Colombia tenía otros nombres. Por ejemplo, digamos que esos equipos básicos que llevaban, o inclusive en otros países, como por ejemplo en Mozambique, que hay muy poco personal sanitario y es tan insuficiente, entonces deciden soportarse por los auxiliares de salud y los llamaron cirujanos de campo. ¿Y qué hicieron con estos auxiliares? Los entrenan para primeros auxilios, los entrenan para inclusive suturas básicas, los entrenan para identificar signos de alarma y poder remitir a los médicos más cercanos las condiciones que ellos no pueden manejar. Y de esa manera, pues Mozambique se ha manejado. Y es que es un principio supremamente interesante dentro de la prestación del servicio. Son valorados, son reconocidos y particularmente, digamos, que se organiza como parte de ese proceso de atención, porque pues digamos que esto se ha visto en muchos países en general en el mundo, pero entonces es fundamental contar con esta extensa red de establecimientos. El tercer nivel ya empieza a ser un poco más específico, el tercer atributo empieza a ser un poco más específico, porque dice que se requiere un primer nivel de atención multidisciplinario, porque esto responde a los principios de la atención primaria renovada, resolver el 60-70% de los problemas. Claro, porque eventualmente los que no se pueden resolver se remiten al segundo y por ende al tercero. Y se dice, según la literatura, no lo digo yo, que ese primer nivel debe estar conformado por lo menos con por profesionales de medicina, enfermería, odontología y psicología, por lo menos. Claro que se admiten el resto de profesiones. ¿Por qué? Porque particularmente este es el perfil epidemiológico principal. ¿Ustedes saben cuál es la enfermedad más frecuente hoy en Colombia? Claro, por consulta externa la hipertensión arterial y por urgencia la enfermedad respiratoria aguda. Pero hay una enfermedad que muchos invisibilizamos y es la caries. Todos tenemos caries, es la enfermedad más frecuente. Solo que al ser tan frecuente y tan cotidiano, pues no se le da la relevancia. Por eso el componente de ontología se ha considerado relevante. Y en el tema de salud mental, por la estigma que tiene, incluso desde la atención primaria, como ustedes lo verán cuando llegan al componente de salud mental, es supremamente importante. Y no podemos pretender tener psiquiatras, ustedes vieron que no son muchos, el país no supera más de 2.000, 2.500 profesionales de psiquiatría, pero también se busca con psicología articulado desde una mirada no especializada y para eso también hay estrategias de atención primaria, como ustedes verán cuando lleguen al módulo de salud mental, porque termina siendo importante por identificar, porque a veces no se requiere particularmente la particularidad de formulación o tratamiento farmacológico, no hay distintas medidas y eso ya está demostrado con la literatura. Por ende, ese equipo multidisciplinario en el primer nivel termina siendo fundamental. Un primer nivel multidisciplinario, pero también ubicado en el lugar más apropiado, porque como ustedes lo mencionaron, es el primer contacto que eventualmente va a tener el paciente con el equipo básico y a partir de ahí, ese primer nivel tiene una responsabilidad supremamente importante. Después de ese tercer atributo, que es primer nivel, pasamos al cuarto atributo, que es la atención especializada en el lugar más apropiado. Normalmente, ojalá el mapa fuera de esta manera. Aquí tenemos unos terceros niveles, digamos, ubicados, digamos, de una manera equidistante, que podría ser apropiado, pero como les mencioné, en nuestro país, particularmente ese tercer nivel tiende a ser muy centralizado. Y es en donde, particularmente, porque pues, no puedo construir terceros niveles, porque sería bastante complejo, tiene un rol fundamental los segundos niveles. El segundo nivel, en el caso que el primero
no pueda eventualmente responder a estas particularidades, el segundo, de manera especializada, con especialidades básicas, pueda responder particularmente a ese 20%, porque es que el primer nivel responde al 70%, el segundo del 20 al 25% y el tercer nivel solo tiene el 5% de importancia o de frecuencia en responder las patologías. Pero acá particularmente, a veces confiamos mucho en el tercer nivel, que es supremamente importante, y lo terminamos saturando, porque para cosas que pueden ser atendidas por un primer nivel, pues terminamos remitiendo al tercero. Esto implica muchas particularidades, por eso la prestación en el lugar más apropiado y por eso la importancia de la resolutividad. Entonces, esta tiene que ser el lugar más apropiado, especialidades básicas y subespecialidades para poder atender a la población. Entonces, ya vimos que el primero, conocer a toda la población. Segundo, distintos establecimientos en la red. Tercero, un primer nivel de atención multidisciplinar. Y cuarto, servicios especializados en el lugar más apropiado. Todo hace parte, porque es que la atención especializada también es atención primaria. Y esto pues creo que se quedó absolutamente claro en la sesión pasada. El quinto atributo establece que la atención debe centrar, tiene que haber un sistema de coordinación asistencial. ¿Qué quiere decir? Que desde el primer nivel, pues no se tiene la capacidad, porque hay que darle esa capacidad. Hoy por hoy en Colombia no se la damos porque es un primer nivel, centro de salud, ni la misma comunidad, pero esto hay que fortalecerlo. Pero esto también implica que el responsable del primer nivel gane incluso un poco más que el que trabaja en segundo, sobre todo desde médico general. Esto es importante tenerlo en cuenta. Pero también se establecen mecanismos de coordinación asistencial para poder eventualmente remitir y recepcionar al paciente. Y en Colombia eso se puede eventualmente conocer como la referencia y contrarreferencia. Yo cuando era interno, o inclusive en mis últimas partes clínicas, yo me pegaba al teléfono cuando estaba en segundo nivel para mandarlo a un tercer nivel, y digamos que esa es la estrategia que tenía para poder hacer el proceso de remisión, porque no hay camas, es lo que le responden a uno. Pero con base en este tema y en estas particularidades, es importante entender que estos mecanismos son fundamentales. De acá pasa acá y de acá tiene que pasar a tal punto. Pero una de las cosas más curiosas que ocurren en Colombia es que la referencia eventualmente con los desafíos y elementos que ustedes pueden conocer, pues mal que bien funciona, porque la referencia, particularmente, pues el remitir de un paciente al otro, a pesar de que no haya camas, pues está definido el mecanismo. Pero yo no conozco en Colombia la contrarreferencia. ¿Ustedes han visto que el tercero mandan al segundo y el segundo al primero? En Colombia no existe y es absolutamente necesario, porque yo mando al paciente y eventualmente en el primer nivel se entera el médico tratante cuando el paciente vuelve. Ay, ¿cómo le fue? Porque ni siquiera en la historia clínica está. Ah, me hicieron esto, esto y esto. Ah, muy chévere, señor, por allá los 3 o 4 meses. Pero en teoría, en un modelo de redes, el responsable principal es el primer nivel, no el tercero. El tercero se encarga de volverlo después de estabilizar al segundo y al primero. Y el primero tiene que responsabilizarse por su población, y pues implicaría, de acuerdo a las condiciones, que le puede terminar o seguir haciendo el seguimiento. Por ende, la contrarreferencia en Colombia no funciona y es absolutamente necesaria como un componente de redes para trabajar en el modelo asistencial. Es importante. Si alguno dice, profe, posiblemente, miren, tal sitio, puede escribir en el chat. Y si vimos que la contrarreferencia funcionará. De lo que yo conozco, de lo que yo llevo de experiencia profesional y lo que estuve estudiante de medicina, que suman alrededor de unos 27 años, nunca vi que la contrarreferencia funcionara en Colombia. O sea, digamos que pues estaba en todo el fundamento de la ley 100, porque pues nos acostumbramos a eso. Y el sexto atributo, para finalizar con el modelo asistencial, dice que la atención debe estar centrada en la persona, la familia y la comunidad. Esto es importante. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que conocer las particularidades del territorio, que si yo voy a remitir, como por ejemplo les decía en una sesión, porque en Cundinamarca remitían del norte de Cundinamarca al sur de Cundinamarca a un paciente pasando por Bogotá, y decía lo más ineficiente, pero si la persona
y sus familiares no tenían los recursos donde se quedaban, donde se alimentaban, porque es muy fácil eventualmente hacer la remisión, pero no considero las particularidades. Cuando yo trabajé con líderes comunitarios pasaba una situación similar. La señora, cuando pues líderes guayú en la Alta Guajira, me decía, me toca quedarme con mi chiquitico, pero tengo mis otros niños en la comunidad guayú y particularmente no tengo dónde quedarme. Y lo curioso del caso es que el sistema me cuestiona, es que usted tuvo la culpa sin entender esas condiciones sociales, pero también en la contraparte, cómo la familia puede ser una red de apoyo social supremamente clave en la comunidad. Por ende, la atención tiene que contemplar esas particularidades. Eso es necesario dentro del componente, dentro del modelo de atención, un componente humanizado, entendiendo las características y el funcionamiento. Pero hasta ahí no hay redes. Esa es la primera parte, porque son los 6 primeros atributos de 14. Pero uno diría, ya se empieza a aparecer y ahí vamos arrancando. Claro, recuerden que yo les mencioné que estas sesiones tienen una metodología de aprendizaje para la comprensión, que ustedes vayan comprendiendo a qué hace referencia este tipo de particularidades. Pues bien, ya pasamos al tercer atributo, perdón, al segundo grupo de atributos, que hace referencia a la gobernanza y estrategia y rectoría. Entonces dice que el séptimo atributo, un sistema de gobernanza único para toda la red. Quiere decir que hay un solo gerente. Yo les decía que los hospitales competían, porque claro, tienen algunas gerencias. Eventualmente, Medellín con Metrosalud intentó hacerlo de esa manera. Metrosalud es una EPS específica. Y Bogotá fue el único que en ese momento, cuando sale el modelo integral de atención en salud, se divide en 4 subredes y elimina a todos los gerentes y coloca a un gerente por cada subred. Y particularmente utiliza, Bogotá se basa en este modelo. Claro, primero pues la red pública y segundo, tenía que dividirse en 4 porque Bogotá, ciudad de 10 millones de habitantes, no puede tener una sola red por la complejidad del mismo. Por eso se divide en 4 subredes y establece un solo gerente. ¿Impopular al inicio? Claro que es supremamente impopular. Entonces, completamente impopular, porque obviamente imagínense que pasar de un número X de gerentes a solo 4, pues eso pierde una serie de características, pero genera un proceso de control. Claro, si integramos aquí a la red privada, pues la red privada no se va a aguantar que exista un solo gerente porque ellos tienen accionistas y también tienen que tener dividendos. Esa sería una particularidad. Pero si yo tuviera que decirles a ustedes, bueno, ¿y quién escoge ese gerente? El territorio, la entidad territorial, las EPS o los hospitales organizados. ¿Quién escogería el gerente para manejar, digamos, toda la red? ¿Quién sería el más idóneo? Esa pregunta la discutimos con Fernando Ruiz, porque yo dije, bueno, ¿y quién es el encargado de manejar el funcionamiento de la red? ¿Territorio, hospitales o EPS? Y eso tiene una respuesta importante. Entonces dicen hospitales. Los hospitales son los que manejan la red, dice Lina. ¿Quién más responde? ¿Quién debería manejar? ¿El territorio, los hospitales o las EPS? Una pregunta supremamente interesante. EPS, dicen algunos. Ve, interesantes. Tenemos ya respuestas variadas. Dice Chari. Patricia Territorio. Cuando yo conversé con ellos, si lo manejan las EPS, tienen un problema, porque en cada territorio hay 4 EPS. Entonces, cada EPS tendría su propia subred y es inequitativo. Entonces, ese es un problema en el componente de aseguramiento que cada una tiene. Entonces, digamos que el tema de EPS fue mi argumentación. Digamos, no pueden ser. El tema de los hospitales, en teoría, podría ser interesante, no obstante, todos los servicios sociales, lo que está por fuera del hospital y algunas particularidades porque no es solamente el hospital se pierde, pero puede llegar a tener sentido. Pero ¿qué hizo Bogotá? Y es lo adecuado, el territorio, donde la entidad territorial, dice Secretaría Departamental, es la que lo organiza y asume una responsabilidad importante. Oiga, miren, no es solo, porque es que los hospitales a veces, pues como no dependen del territorio o del alcalde, pues particularmente no tienen que rendirle cuentas, pero el territorio tiene que asumir esa responsabilidad. Y fue lo que terminó haciendo Bogotá de forma apropiada. Claro, no está la red privada, eso es complejo, pero la entidad asume lo que es parte de ese proceso.
Entonces, este es el séptimo atributo, injerencia. El octavo, que es muy complejo, es la participación social amplia. La participación social amplia, eh, claro, está politizado, pero pues digamos que en teoría, digamos, claro, las CPs están más organizadas y tienen mayor experiencia, pero el territorio es en teoría el quien lo debería hacer. El octavo atributo dice que la comunidad tiene que participar, porque yo tengo que conocer las necesidades sentidas, lo que la comunidad percibe, y por lo menos los representantes de pacientes y de la comunidad tienen que hacer parte de la junta directiva. En este componente Bogotá sí se rajó, porque Bogotá, digamos, y en general en todo el país, todavía no han comprendido el componente de participación comunitaria. No es invitar a la comunidad para que nos acompañe, no es invitar a la comunidad para que lidere. Y en esto, atención primaria orientada a la comunidad, en este atributo, sí todavía hay mucho por hacer, porque es que la participación tiene que ser genuina. No por ende, ustedes revisaron redes sociales, entre ayer y hoy ocurrió un dato que es cuestionable, porque un ministro por allá, a un líder de asociación de usuarios muy fuerte, cuestionó que tenía conflicto de interés. Lo puso primero en riesgo y segundo, desconoce la voz de los pacientes. Eso no es recomendable en un sistema de salud, porque eso merma el componente de participación social. Si ustedes buscan en redes sociales, el tema es gravísimo. Eso no, uno no puede atacar a los usuarios, que porque no están de acuerdo conmigo, entonces no, digamos, porque él está defendiendo algunos intereses. Lo mismo que pasó con una hermana en Medellín, que también era representante de pacientes, terminó pasando lo mismo. Eso no es correcto, porque invisibilizar a los pacientes o en general la población, pues va en contra de un modelo de atención primaria completamente, digamos, estructurado, y eso pues particularmente no es ético. Pero bueno, eh, el siguiente atributo hace referencia a que tengo que conocer además las particularidades sociales, esos determinantes que ya mencionamos. Es por eso que cada sesión está estructurada, porque obviamente si yo les hablo de determinantes sin haber visto previamente la clase, pues queda un poco etéreo, y es conocer esa vivienda, esas necesidades de agua, porque en la Alta Guajira, particularmente, llegan las pacientes y algunos médicos que no tienen principio de realidad. Señor, es que tiene que darle más comida al niño porque está desnutrido, como si fuera tan fácil. Entonces es muy importante entender esas particularidades, y esto no solo implica la parte de prestación, también implica servicios sociales, conocer esos componentes para eventualmente dar recomendaciones de forma apropiada. Ya luego llegamos al siguiente grupo, porque ya entendimos el modelo asistencial, ya entendimos el modelo de gobernanza, pero se requieren otros atributos que sean necesarios. La siguiente parte es muy interesante. Este atributo es muy polémico y algunos dirían, ¿esto es posible? Sí, porque se dice que en toda la red tiene que haber un mismo sistema de gestión administrativa, logística y de apoyo clínico, un mismo sistema. Esto implica, como mencionaré más adelante, una historia clínica integrada, porque obviamente el primer nivel, como les mencioné en la contrarreferencia, se entera, pues porque en la historia clínica quedó registrada, pero eso todavía aquí es complejo. ¿Por qué? Porque cada hospital tiene un sistema de proveedores y que cobran carísimos. Mismo sistema de historia clínica que no es interoperable, que es interoperable, que en cualquier sistema se debe poder utilizar. ¿Y para qué no se hace interoperable? Pues para que pagarle al proveedor específico y garantizar particularmente la hegemonía. Pero eso, digamos que en sistemas, en Europa esto no ocurre, porque han entendido que cuando los sistemas son interoperables, independientemente del proveedor, pues del tercero al primer nivel, pues se comprende qué es lo que ocurre y se mejora la eficiencia del sistema. Claro, ustedes dirán, pero es muy fácil lo que estoy diciendo cuando en el primer nivel no tenemos conexión a Internet y ni siquiera tienen computadores para poder diligenciar. Puede sonar muy romántico, pero es la realidad, y de eso depende que la atención primaria funcione. Y también tienen distintas características y posibilidades. Y esto no es que en ningún lado ustedes han visto que esto se mencione. Pero esto porque es importante, porque se dice que, por ejemplo, los temas de apoyo clínico, administrativo y logístico, pues terminan siendo integrados. Y, por ejemplo, yo tengo un paciente y supongamos que hay un hospital de primer nivel, porque también hospitales, no solo centros de salud de primer nivel, y en el hospital de Buenas, que tienen también bacteriólogo y tienen pues técnico de radiología, y llegó por una fractura. Entonces le tomamos un cuadro hemático y unos rayos X.
Ah, perfecto. Tengo que remitir al paciente al segundo nivel. Entonces yo remito al paciente al segundo nivel porque pues no tengo la posibilidad de manejarlo en el primero. ¿Y qué es lo primero que le piden al paciente en el segundo nivel? ¿Qué es lo primero que se le pide? ¿Qué es lo primero que se le pide al paciente cuando llega al segundo nivel? No mencioné la patología para no generar, no sesgar, digamos, la decisión. Cuando llega al segundo nivel, ¿qué es lo primero que se le pide? Sí, listo, la orden de remisión. Listo, se remitió. Listo, lo autorizaron, lo mandaron. Llega al segundo nivel. ¿Y qué es lo primero que en el segundo nivel le solicitan al paciente? Un nuevo cuadro hemático y unos nuevos rayos X. Claro, todos sabemos en el fondo, y esto que no lo sepan los pacientes, que esto se pide para que el segundo nivel pueda facturar. Esto lo sabemos. Pero en la realidad, la justificación es no, para ver cómo evolucionó, pues que los rayos X del primer nivel fueron tomados mal. Tiende a ocurrir en algunos sitios, pues yo he visto que algunos dicen, no, pues con esta placa es suficiente, porque pues, particularmente se le vuelven a pedir los nuevos paraclínicos y se remite a tercero por alguna condición o complicación, vuelve a ocurrir, se los vuelven a pedir. Esto particularmente no solo ocurre en Colombia, ocurre en muchos países de la región de las Américas. Esta situación es una situación frecuente y se dice que particularmente esto no debe ocurrir, porque particularmente en un sistema de red integrada, todo hace parte del mismo proceso, hace parte del mismo paquete. Cuando hace parte del mismo paquete, pues el mismo sistema de laboratorios es para primer, segundo y tercero. Digamos que ahí lo que se recomienda es que los laboratorios se puedan unir para no monopolizar los mismos rayos X. Porque es que al paciente, si usted le dicen rayos X, no, pues obviamente háganme lo que quieran, porque al paciente le gusta que lo toquen particularmente, pero el paciente no es consciente del riesgo de la irradiación innecesaria, porque esa irradiación innecesaria, claro, muy poquita, pero no le puede generar algo porque pues no es prolongado, pero es radiación innecesaria. Obviamente no se lo digamos a los pacientes, pero eso muestra la ineficiencia. Tres radiografías a un mismo paciente, porque sí, en vez de poder ahorrar una, y esto implica que los temas tienen que ser los mismos. También implica un proceso de historia clínica y también logístico de insumos. Bogotá lo entendió, en donde, por ejemplo, los insumos son los mismos. El secretario de Salud mostraba que en esta parte fue donde más éxito tuvieron. O sea, en lo que menos fue en participación comunitaria, pero en esta en la que más. Porque entonces él decía que antes cada gerente de cada hospital o centro de salud hacía su proceso de compras y la negociación con los proveedores era diferente. Mientras en uno le cobraban la jeringa a 20 pesos, en el otro era 25 y en el otro era otra marca. Entonces, una forma eficiente también de ahorrar recursos es comprando al mayor sin sacrificar calidad y establece un mismo sistema de negociación. Y al tener un mismo sistema de proveedores, un sistema de apoyo de interconectado, cuando a un hospital se le acaban los insumos, es muy fácil que el otro pueda prestar los mismos insumos porque son los mismos y se tiene que tener un inventario. Esto es supremamente una, digamos, ingeniería administrativa que termina siendo importante. Claro, estoy hablando como si estuviéramos en Suiza, pero pues digamos que particularmente es como la misma red tiende a suplir y digamos que los insumos y las características del modelo, pues digamos que terminan siendo suficientes, porque entonces se compra el por mayor y no se compra el menudeo, y esto particularmente también ahorra recursos financieros. Pero esto implica que se requiere también una gerencia única, y como les decía, en esto, Bogotá fue donde más mostró resultados, porque terminó siendo eventualmente eficiente el tema de apoyo logístico. Llegamos al atributo número 11, pero bueno, esto requiere talento humano. El talento humano es la parte más importante, porque yo puedo tener el hospital, puedo tener toda la tecnología, pero si no tengo talento humano, profesionales de la salud, pues esto no funciona. Entonces, este recurso humano tiene que ser suficiente. Ya vimos en la clase pasada cuál es el número que tenemos. Competentes con las adecuadas competencias, ser resolutivos, comprometidos y valorados. Se dice que el talento humano tiene que tener tres competencias para trabajar en este modelo. Primero, competencias clínicas. Tiene que ser buen clínico. Seguir días de práctica clínica también.
Segundo, competencias administrativas, entender cómo funciona la red y qué es operador del gasto. Y tercero, logísticas, aprender a trabajar en red. Esto sí que es difícil, porque si los especialistas no se hablan entre ellos y a veces no se hablan con el médico general y el médico general no se habla con el resto de profesionales, y si esto no se da, pues no hay red, porque tenemos que también aprender a trabajar y quitarnos un poquitico ese ego. Listo, digamos que esta parte es fácil, pero ¿qué implica valorados? Pues páguenle bien, porque obviamente yo le digo, bueno, trabajen en red, pero eso implica que también, pues, que el sistema tiene que pagarle para poder funcionar. Y a partir de ahí, este es un atributo supremamente importante, porque sin esto, porque esto implica una gran resistencia al cambio, pues la red no funciona. Porque si talento humano sigue haciendo lo que pues particularmente se hace, pues esto no va a cambiar. Pero también es muy importante y fundamental que también pues se den incentivos. Oiga, trabajemos en red, esto demuestra. Pero también hay que reconocer al otro. Hay que quitar esa medicalización, que porque soy el ultra mega especialista. No, también el resto de profesionales son valiosos. Hay que quitarnos esa medicalización del sistema. Ya cuando pasamos al siguiente atributo, se establece un sistema de información integrado, aquí es donde entra la historia clínica, y por lo menos que tengan internet. Esto, digamos, es clave, que puedan, digamos, tener estar en la nube, una historia clínica electrónica donde yo pueda consultar. Si lo remito, inmediatamente está el paraclínico, sé qué ocurrió, no se lo vuelvo a pedir, lo remito al primer nivel con las recomendaciones para hacer un seguimiento. Pero esto implica un sistema integrado en toda la red. Ya el 13 tiene que ver con un tema administrativo y el 14 incentivos, que pues digamos no es necesario graficarlo, pero otra forma de graficarlo es esto, así es como el documento de la OPS lo grafica. Nos tenemos aquí la persona, la familia y la comunidad con un primer nivel, que es el eje del sistema, con atención especializada y con elementos de soporte para que esto funcione. Pues bien, después de la explicación de las redes, que particularmente, posiblemente para algunos de ustedes es la primera vez que comprendan este mecanismo, pues hay que indagar o conocer, y bueno, ¿y esto qué ha pasado en la región de las Américas? ¿Esto ha funcionado? Pues particularmente, la primera medición que se hizo fue en el año 2011, porque claro, sale el documento en 2009, ya en 2011 vamos a mirar si esto funciona, en 2014 se refuerza, y entonces se empezó a mirar en varios países de la región de las Américas si esto funcionaba o no funcionaba. Entonces Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, y en Colombia se reconoció en ese momento, recién formulada la 1438, que el tema de redes aquí no existía y que no se ha implementado ni desarrollado de acuerdo al lineamiento. O sea, que Colombia era incipiente en el año 2011. Claro, si vamos hoy, pues no es que haya habido algún avance. Y algunos países tenían avances en acceso, habían diseñado mecanismos para acceder, continuidad, oportunidad, capacidad resolutiva, coordinación, pero eran supremamente variados. Y por ende, este componente de redes integradas terminaba siendo supremamente importante. Y ya cuando nos damos un salto a 2022, pues empieza a reconocer en el caso de Colombia que normativamente con el Plan de Salud Pública 2022-2031 de la Política de Atención Integral 2015-2016 y la integración y la inclusión de la atención primaria, ya el tema empieza a ser parte de la agenda pública. Entonces, bueno, por ahí ya empezamos a, por lo menos, a hablar del tema de redes, así todavía no estén estructuradas. En Brasil, con la estrategia de salud familiar, empezó a llegar a zonas rurales con esta estrategia y se alcanzó a llegar al 90% de zonas rurales. En Chile, sí se creó un sistema de redes hospitalarias integradas y como política de país, particularmente sí se logró resultados en la continuidad de la atención y sobre todo en redes hospitalarias. Pero ¿qué desafíos se encontraron? Coordinación entre los niveles continúa siendo complejo. La financiación, esto requiere plata. Como les dije en la sesión pasada, esto no es barato. Y recursos humanos insuficientes. No hay suficiente talento humano todavía en la región de las Américas para por lo menos inclusive trabajar en red. ¿Qué desafíos también se encontraron? Infraestructura, entonces déficit hospital y centros de atención, sobre todo en zonas rurales. Falta de interoperabilidad, como les mencionaba, falta de sistemas de información integrados, un talento humano, médicos que conozcan el tema de atención primaria,
No es el caso de los que están acá, porque para eso estamos aprendiendo este proceso formativo y recursos insuficientes para la sostenibilidad, porque esto particularmente lo incluye. Pero ¿qué pasa particularmente en Colombia? En Colombia, un año después, en el año 2012, la OPS particularmente hizo una evaluación de cómo está este tema en el país. Y lo primero que encontró es que aquí había un desconocimiento amplio de atención primaria, importante atención primaria renovada, y particularmente la importancia de por lo menos trabajar entre la academia, la población, el sector público y los hospitales. Y se reconocía particularmente como una experiencia significativa la experiencia de Bogotá. No lo digo yo, lo dice este documento, y que era muy importante empezar a avanzar como parte del proceso. Pero en un estudio, en ese mismo año, empezó a encontrar una serie de problemáticas, que es que trabajar en red en Colombia no es fácil, porque primero no hay flujo de información entre los niveles. Eso lo encontró en un estudio particularmente en Bucaramanga o en Santander particularmente. También no queremos trabajar colaborativamente, hay pocas capacidades y actitudes para poder trabajar entre los unos y los otros. No queremos trabajar con el otro. Salió un estudio supremamente interesante. Y también no nos gusta o hay poca adherencia a la gestión clínica. No seguimos el flujo de referencia contra referencia adecuado, no seguimos las guías de práctica clínica y todavía nos falta desarrollar o actualizarnos en competencias clínicas. Eso sale en el estudio. Y a nivel interinstitucional, pues las políticas en ese momento no lo favorecían y no hay una política de atención integral, política que llega posteriormente. Luego ya en el 2014 a 2015 hay otro estudio, este estudio me gusta porque no lo hizo nadie de salud, lo hicieron un grupo de personas de estudios gerenciales y empezaron a analizar varias cosas. Entonces la población estaba asegurando 95%, ahí todavía no había llegado el auge de la migración venezolana tan grande, entonces digamos que porque eso merma ese porcentaje, y se consideró que no había acceso efectivo, término que ya les mencioné, y que había falta de capacidad instalada, déficit de camas y calidad, pero también persistían las barreras de acceso, pero también persistía el retraso de pago de las EPS a los prestadores, lo que llevaba a problemas financieros en los hospitales. Digamos que esto que estoy diciendo no es raro, pero lo que más me gusta del tema fue una parte del cierre de servicios menos rentables, porque esta parte, cuando yo leí el estudio en ese momento, cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado, para mí fue un descubrimiento y a partir de ahí yo lo resalto, porque decía que la estructura del sistema hacía que servicios que no fueran tan rentables se cerraban porque eran servicios que no facturaban tanto. ¿Y cuáles eran los servicios que en ese momento se consideraron como menos rentables? Pediatría y ginecobstetricia. Fueron los servicios que desde ese momento. Y cuando yo empecé a ver eso, me empecé a dar cuenta que incluso hoy por hoy ustedes han visto cierre servicio de pediatría, se cierra servicio de gineco y eso ha sido reiterativo. ¿Y por qué no son tan rentables? Porque no utilizan alta tecnología y no facturan bastante. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero en un modelo de atención primaria, si yo no tengo pediatría y obstetricia, pues no hay atención primaria. Entonces el subsidio a la oferta en vez de la demanda termina siendo importante, porque estos servicios son fundamentales. ¿Por qué? Porque los hospitales para poder subsistir prefieren invertir en servicios de alta tecnología o supraespecializados para mejorar la rentabilidad. Y esto desnuda un segundo tema. Por ejemplo, en el tema de ginecobstetricia, no sé si ustedes sabían que hay una región del país, no voy a mencionar, no es la de ustedes, que en la costa colombiana, que el 90% de los partos son por cesárea. Hay una región del país, y esto es un dato preocupante para la misma Organización Mundial de la Salud. Eso no se ha visto en el mundo. Y la pregunta ¿es tan grave en esta región del país las complicaciones para que nos tengamos que ir por cesárea o terminó siendo algo electivo? Claro, ¿por qué? Porque pues la cesárea se factura más. Y pues esto rompe el tema de autonomía. Yo entiendo particularmente pues el tema de la sostenibilidad, pero está demostrado con la literatura que el parto normal tiene muchos más beneficios que la cesárea, pero terminó siendo algo electivo y por un tema de facturación. ¿Grave? Sí. Esto muestra y desnuda las características. Entonces se demostró que en una parte del país, 90% de los embarazos son por cesárea. Claro, porque pues se termina eligiendo como si fuera tan sencillo. Tú tienes unas indicaciones y esto demuestra todo lo que yo he mencionado. Continuando con el tema,
ya cuando pasamos al 2022, claro, ya la cobertura termina haciendo diferentes ajustes, no era el 95%, y entonces Colombia ha avanzado en esa cobertura y particularmente ese medio trabajo en redes, porque pues hay un medio trabajo que empieza a reducir la mortalidad infantil y los tiempos de referencia empiezan eventualmente a mejorar en los sitios en donde la han implementado. Esto es muy importante mencionar. Y es de esa manera que cuando uno entiende este componente, es que uno se da cuenta esa particularidad y la importancia de las redes integradas. Ahora, con la llegada del modelo predictivo, preventivo y resolutivo, se habla de redes integrales e integradas de prestación de servicios, pero también en el Plan Nacional de Salud Pública se incluye como una política de Estado 2031. El tema es que particularmente se está debatiendo y se está utilizando este marco de referencia, marco que se recomendó en el año 2016, pero hasta ahora el país lo está empezando a incorporar. Y es muy importante que ustedes conozcan qué es lo que se requiere para trabajar en red, aunque voy a volver a red más adelante. De esa manera paso a la segunda expresión operativa, que se conoce como atención primaria orientada a la comunidad. Como les dije, esta atención primaria orientada a la comunidad está orientada a trabajar desde la comunidad y que sea la misma comunidad la que ayude a resolver los problemas y necesidades. Entonces, desde el punto de salud pública, se dice que hay 5 actores que son necesarios para resolver los problemas y necesidades de la población. Primero, el tomador de decisión, la política. Luego están las instituciones. Aquí entran IPS, entran EPS. Estamos nosotros como academia. Están ustedes como recurso humano. Y de últimas está la comunidad. Los 5 son necesarios. Sin embargo, el modelo tradicional dice que lo que diga la política, el resto lo cumplimos. Es el modelo tradicional y convencional. Pero en la atención primaria orientada a la comunidad es diferente. Lo que diga la comunidad, el resto tenemos que enfocarnos en función de las necesidades y problemas con un liderazgo de ellos. Es lo que se conoce como atención primaria orientada a la comunidad. Y de esa manera, eh, esa atención primaria orientada a la comunidad dice que la atención primaria tiene una fuente de base comunitaria y cuando yo combino los principios de atención primaria con salud pública es cuando llego a la salud comunitaria. Y la salud comunitaria no es hacer brigadas, no es ir hasta la comunidad a hacer brigadas, porque eso hace parte de la prestación de servicios. Y las brigadas no resuelven el problema de fondo, porque las brigadas no son de todos los días, porque particularmente tienden, o su objetivo, que es muy noble, a resolver los problemas de acceso, pero como no es un tema permanente, que a veces es una vez al mes, pues en un mes los problemas de las comunidades más rurales no se resuelven. Y a veces termina siendo una respuesta política ante la insuficiencia del territorio para responder a estas necesidades. Y el término correcto es salud comunitaria, pero es de la mirada de atención primaria orientada a la comunidad, en donde yo empodero a las comunidades. Y es por eso que Jaime Goffin, un uruguayo, que después estuvo en España y hoy está en Israel, creo que de pronto ya está pensionado, determina que ese modelo debe conocerse como atención primaria orientada a la comunidad, porque primero se centra en la comunidad y segundo contempla los principios de Alma Ata, de los principios fundamentales, y dice que la comunidad tiene que tener la capacidad, y para esto hay que potenciarla, de identificar y resolver los problemas y necesidades. Entonces la comunidad tiene que identificar y ayudar a resolver los problemas. Y en este modelo, como yo les decía, esto no se ha implementado porque hemos acostumbrado a la comunidad a una sensación o un abordaje paternalista. Yo le resuelvo. Y ustedes vieron en las sesiones pasadas que la comunidad es necesaria para, con el autocuidado y también ayudar para poner de su parte para poder resolver los problemas. Y la atención primaria dice eso, desarrollemos ese empoderamiento comunitario para que la comunidad sea parte activa y quitar ese componente paternalista que muchas veces se le da a la salud. Y el servicio de salud es necesario. ¿Por qué? Porque si yo identifico que hay un problema de hipertensión y enfermedades crónicas y lo ayudo a resolver, pues llego hasta un punto, pero el resto del punto, por ejemplo, en el tema farmacológico, lo tiene que resolver el hospital y por ende la comunidad se articula con el hospital y la comunidad se convierte en vigía de la salud. Si determina una serie de hábitos y particularidades, pues es la misma comunidad la que tiene que ayudar a resolverlos. Y es por eso que Jaime Goffin establece que esto es un ciclo de trabajo, porque esto tampoco es teórico.
Y se dice que la atención primaria orientada a la comunidad por lo menos tiene que cumplir con estos 6 ejes. El primero, yo tengo que conocer a la comunidad, o la comunidad tiene que conocerse a ella misma. ¿De qué comunidad estamos hablando? A veces se piensa que la comunidad está ubicada territorialmente en el mismo lugar. Y sí, esa definición es válida, pero también hay comunidades que o sea, la definición de comunidad no es la ubicación territorial, porque hoy somos una comunidad académica y estamos conectados de manera virtual en distintos lugares del país. Y eso es absolutamente también válido. Entonces, ¿de qué comunidad estamos hablando? También, ¿qué información es necesaria? ¿Qué ocurre con la comunidad? ¿Qué elementos o qué particularidades? Y ahí es donde tengo el diagnóstico comunitario, algo muy sencillo, que la misma comunidad entienda. Y los problemas hay que priorizarlos. Esto no les gusta a muchos, porque yo les digo, salieron 50 problemas. Los 50 problemas no se pueden resolver. Hay que priorizar y la priorización implica destinar o focalizar los recursos a lo más importante o lo que determinó por consenso la comunidad. Planifico la intervención o intervenciones, vigilo y evalúo y vuelvo a arrancar. Para los que saben de gerencia, esto es un ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Pero también la atención primaria orientada a la comunidad tiene unos roles definidos y esto a algunos tampoco les gusta, porque se dice que el médico tiene que seguir siendo médico, tiene que seguir haciendo educación, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, pero además tiene que contemplar ese enfoque biopsicosocial, conversar con la comunidad, ser más comunicativo, entender las particularidades sociales y fomentar la autorresponsabilidad en salud, pero se debe quedar en el hospital. Digamos que él se puede formar en comunidad, pero se debe quedar en el hospital, porque ante la escasez de talento humano, pues una forma eficiente es hacerlo. Y ante eso, se debe articular con otros profesionales, en donde enfermería es la profesión encargada de integrar y liderar los equipos de atención primaria, armonizándose con los médicos, con el resto de profesionales. Y enfermería en los sitios en donde se le ha dado relevancia, los sistemas funcionan mejor. En un hospital en Bogotá, que no voy a mencionar, el servicio de pediatría, el pediatra más antiguo era el jefe, era el coordinador del servicio de pediatría, un hospital muy elegante y famoso. Y él dijo, estoy cansado. Cuando fue a generar su sucesor, conversó con los pediatras y decidieron que la jefe de enfermería de pediatría debería ser la coordinadora del servicio. Al tiempo después, en reuniones de pediatría, le dijeron, ¿usted cómo hizo eso? ¿Usted por qué dejó una enfermera liderando el servicio? ¿Eso cómo puede ser posible? Y le responde este médico ya, que creo que ya falleció, ustedes no saben lo que nos mejoró. Una mirada integradora, dejó juegos, articuló con el resto de profesionales, los optimizó los servicios, cosa que yo no podía hacer. Y eso particularmente es una experiencia muy interesante para mostrar la importancia. Pero esto implica también bajarnos, en el caso de nosotros los médicos, un poquitico el ego y tener la posibilidad de trabajar con otros profesionales. Y esto es lo que dice atención primaria orientada a la comunidad. También se requiere trabajadores sociales, porque son los formados en conocer a la comunidad, establecer ese contacto con ellos y liderar la coordinación. Y el resto de profesionales, no para minimizar, saber cómo entrar en el modelo, entender elementos de salud pública, entender la importancia de su rol y la importancia de la educación, todos terminan siendo necesarios. Es por eso que nosotros, como Universidad de La Sabana, creamos un ciclo. Nosotros también tenemos un proceso con líderes comunitarios que es, digamos, paralelo al proceso con profesionales, porque trabajamos en el fortalecimiento de competencias profesionales, pero también comunitarias. Y en este ciclo, se fundamenta en investigación, acción participativa, teoría del cambio, y se establece que lo primero que uno va a hacer al trabajar con comunidad es establecer confianza. La comunidad necesita la confianza porque, ay, otra vez, y eso implica conocer a la comunidad. Uno hace un diagnóstico, lo prepara, lo hace, pero esto lo lidera la comunidad y uno simplemente es un intermediario. Uno comparte lo que ocurre y uno mejor se sostiene. Esto, digamos que nosotros lo hemos estructurado. Esto me lleva a algunas publicaciones que hablan del tema. Yo les había comentado una publicación pasada de un libro de la OPS, hoy les voy a traer una parte también de ese libro, el otro capítulo, pero también la experiencia, porque además del trabajo que hemos hecho con redes integradas en Colombia, también digamos que nuestra experiencia está más fundamentada en el tema comunitario. Es que, por ejemplo, mi tesis doctoral tiene dos investigaciones. Una
en la formación del talento humano en Colombia y la otra en el tema de comunidad. Entonces, esta fue una publicación que hicimos con la OPS, una investigación. Nos quisimos preguntar, oiga, ¿qué tanto en Colombia están formados los profesionales de la salud en determinantes sociales? ¿Qué tanto eso es importante? Entonces entendimos varias conclusiones desde el punto de vista académico, que el tema pues depende de la universidad. Si la universidad dentro de su proyecto educativo lo considera importante, pues este tema social es fundamental. Y para quienes no, este tema se ve como una costura y se ve como una oportunidad de crecimiento, porque cuando se incluye este tema en la parte formativa de la parte universitaria, se dice que que son los egresados de estos programas se vuelven líderes de su entorno, respetuosos con la diversidad cultural, regional y étnica del país, pero también es la mejor forma de implementar la atención primaria. Publicación de 2016, financiada por la OPS. Y en los planes de estudios, esto se ve normalmente en salud pública o atención primaria, que a veces tiene que hacer costura, pero esto se ve como una oportunidad de dialogar con otras profesiones y casi siempre se ve transversal. Esto casi siempre no es tan importante, sobre todo aquí en Colombia. En el currículo, como les dije, adquiere relevancia en salud comunitaria de atención primaria y esto implica un proceso de resistencia en los mismos profesores que tienen un exceso de predominio clínico, que no es malo, no es malo, no me malinterpreten, pero que esto es importante que los profesores empiecen a entender la importancia de dicho abordaje. En el estudiante también es variable, porque está aquel estudiante que quiere ser el ultra mega especialista, pero también está aquel estudiante en el cual logramos sensibilizar. Sí, claro, puede ser el ultra mega especialista, pero los problemas de la comunidad son relevantes. Entonces, hay estudiantes que son refractarios, resistentes a esto, hay estudiantes que entienden la importancia de que las ciencias de la salud también son una ciencia social y que encuentran su vocación. Aquellos que desarrollan simplemente elementos, simplemente por pasar una asignatura, a aquellos que se convierten en agentes de cambio hacia la comunidad. Esto se adquiere de manera gradual, esto no se adquiere de la noche a la mañana. Y la forma de entenderlo es que por lo menos, aunque yo les dije que el médico no trabaja en comunidad, sí se debe formar en comunidad, pero cuando el médico se forma en comunidad, el médico entiende las necesidades y problemas de una mejor manera. Entiende que no debe recomendarle salmón a una población para prevenir diabetes, sino que posiblemente pueda haber otros sustitutos. Que ahí es donde yo les pregunto, ¿cuál sería un sustituto del salmón que en principio es demasiado costoso y eso, uno aprende a no juzgar a la población, pero particularmente esa tarea se las dejo, la literatura lo establece. También es otro pescado, no es la trucha es intermedia, pero hay otro pescado que es interesante, que es las sardinas ayudan con un factor preventivo para la diabetes. Pero obviamente, si es hipertenso, pues no podría porque tiene exceso de contenido de sodio. Pero bueno, es otro tema de discusión. ¿Qué favorece este tipo de abordajes? Investigar en estos temas, profesores que sean sensibles, prácticas comunitarias, modelos pedagógicos, que limita un modelo excesivamente biomédico. Esto también permea en la ausencia de la atención primaria en Colombia, sitios de práctica clínica en donde esto no les interesa, pocos sitios comunitarios y profesores con predominio clínico en donde lo social no les interesa. Pero claro que es importante, porque cuando yo doy recomendaciones familiares, comunitarias, cuando entiendo lo que ocurre, y digamos que adapto esas condiciones de la literatura, pues hago mejor mi trabajo. Es por eso que nosotros también hemos trabajado también con comunidad del 2012 al 2024 y esto lo hemos documentado en varias publicaciones, aquí están las más relevantes. Esta también es mi segundo artículo de tesis de doctorado porque yo hice dos investigaciones y ¿qué hemos logrado nosotros durante este periodo de tiempo? Integrar la salud pública y la medicina familiar. Ustedes van a ver desde la próxima semana médicos familiares, porque pues es muy importante entender de la mirada especializada ese componente clínico. También tendremos otros especialistas más adelante, que es importante que no lo descarten. También formando a líderes comunitarios. Esto hace parte del componente de proyección social de la universidad. Como les decía, en nuestro proyecto educativo institucional también lo faculta y lo favorece. Eso nos lleva a un acercamiento territorial. Y entonces de esa manera, durante un periodo de 10 a 12 años, porque ya son 12 años, hemos llegado a 8 territorios distintos, pero esto no es que solo llegó la Universidad de la Sabana, sería injusto si yo lo dijera. A la Alta Guajira hemos ido 3 veces en conjunto con la Universidad del Norte. Lo mismo
en Córdoba, en Chinú. También llegamos una vez con la Universidad del Norte. En Norte de Santander lo hicimos con la Universidad de Antioquia y también la Universidad del Norte. En Santander, en Puerto Wilches, fuimos en una oportunidad con la Universidad de Santander, que me invitó a trabajar en esta parte y ellos continuaron con el proyecto, porque a mí no me interesa monopolizar, digamos, el método, me interesa es que las comunidades queden empoderados. En Cundinamarca, donde más hemos trabajado, en Tolima hemos trabajado un proyecto de salud rural para la paz con la Universidad del Tolima, trabajando en dos municipios víctimas o municipios que fueron víctimas del conflicto armado, municipios del posconflicto. En Cauca, con la Universidad ICESI, también trabajamos un tema en unas comunidades muy interesante que muestra algunas particularidades. 420 líderes en todo el proceso y nos han permitido identificar problemas y necesidades. Hoy estamos arrancando un proceso de líderes comunitarios y convocamos a 400 de todo el país. Vamos a duplicar este número, pero también vamos a ayudarles a implementar lo que ellos identifican. Es que, por ejemplo, en los 11 municipios cercanos a la universidad, eh, digamos que lo hemos hecho dos veces. Cuando lo hicimos en 2016, trabajamos con líderes comunitarios, nos decían enfermedades crónicas o enfermedades infecciosas, fueron los problemas identificados. Pero en pandemia nos pidieron que los apoyáramos y trabajamos con los líderes comunitarios, fueron acá 87, antes fueron 153 y los problemas cambiaron en 3 años. 3 municipios nos dijeron trastornos de salud mental derivados de la pandemia. 3 municipios desatención de las enfermedades crónicas por la pandemia. O sea, la pandemia se enfocó en otras cosas, pero también dejó desatendida las enfermedades crónicas. Baja cobertura de vacunación para otras enfermedades, cosa que hoy también se está manteniendo. La resistencia al COVID-19 también hizo una resistencia al resto de vacunación, pero también la migración contribuyó a eso. Por eso la inmunidad de rebaño ya no es un mecanismo tan efectivo en Colombia. Adultos mayores abandonados, fue un municipio, porque aquí fueron 11 municipios, desempleo en madres cabezas de familia, violencia intrafamiliar y falta de cultura, autocuidado y medidas de bioseguridad. Como verán, como líderes empiezan a identificar problemáticas y comprenden que todo tiene que ver con salud. Esto no lo hicimos nosotros. Nosotros ayudamos a que los líderes lo definieran. Y cuando fuimos al norte de Santander, particularmente, porque aquí tuvimos una limitante, las entidades territoriales no se involucraron. Villa del Rosario, Cúcuta, Tibú y una lideresa, una junta de acción comunal en Cúcuta, dijeron yo me quiero formar y empezaron a identificar los problemas y las propuestas. Grupos armados, crisis migratoria, bandas criminales, desempleo, y empezaban a proponer alternativas. Y esto también permite concluir que los problemas cambian dependiendo del territorio y las prioridades de la población terminan siendo diferentes. E incluso en Cúcuta encontraron que el primer problema, esta lideresa, la caries. Interesantísimo la forma como lo vio. Y decidió que su plan, porque el plan se ajusta a lo que ellos pueden hacer, se enfocó en el dengue. Vamos a trabajar en dengue, en educar a la población en dengue, y a partir de acá ellos empezaron también a plantear distintas alternativas de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, que es lo bonito de este tipo de iniciativas. Esto, la foto no es para presumir, sino para mostrar que yo también voy mucho a comunidad. Esa última vez fue a Barrancas, ya hoy no me dan permiso porque 2 meses después fue cuando secuestraron al papá de Luis Díaz y yo tengo varias anécdotas de esa visita donde me dijeron, doctor, le recomendamos que se entre, porque yo soy un poco tranquilo, pero me dicen, usted no parece de acá y créanme que usted termina, porque yo mido 1,88 m, 87, 88, entonces yo no soy bajito para nada y mi presencia termina siendo diferente. Pero esto también se fundamenta en un trabajo previo, porque yo ya había visitado en 2015, 2017 para hacer esta iniciativa. Identificamos en visitas previas los problemas no habían cambiado, la pobreza, agua potable, desnutrición infantil y alta mortalidad materno-perinatal. Y cuando yo me sentaba a hablar con los líderes y a trabajar con ellos, me decían, hay una cosa que no nos gusta, y a veces no lo cuentan, nos sentimos usados. Eso vienen porque la guajira es un tema de moda y durante mucho tiempo vienen, se toman las fotos y el problema no cambia. Es una forma incluso de vanidad. Vienen, se toman las fotos, hallamos en la guajira porque es un tema que es de moda, pero nos sentimos usados porque nadie se ha sentado particularmente a trabajar con nosotros. Vuelvo en 2023
A los 2 meses llegan los decretos de emergencia social y económica de La Guajira, donde estos líderes formados se opusieron a las estrategias del gobierno porque decían, esto no es lo que necesitamos. Yo me siento un poco culpable porque, pues, digamos que se logró el objetivo, pero el objetivo no era que contradijeran al gobierno, pero pues lo hicieron bien y determinaron nuevos problemas, contaminación del agua y secuelas de salud mental derivadas de la pandemia. La pandemia, si ustedes han fijado, termina teniendo un componente importante y empezaron a mencionar alternativas que eran supremamente lógicas. Yo decía que venga el gobernador y los escuche, inclusive desde el ministerio, de distintos ministerios, porque ellos no tienen la solución, pero desde el gobierno asumen que es lo que ellos requieren y por eso no termina teniendo, no termina permeando y por el camino se pierde la plata porque eso genera exceso de corrupción y eso ocurre en muchas partes del país. En 2022, este proceso fue avalado y reconocido por la OPS y eso nos ha permitido formarlos de manera presencial, de manera híbrida, virtual, de distintas metodologías. Hemos logrado tener incidencia en política pública. Esto no lo hacemos solos, lo hacemos con otras universidades, porque pues tampoco nos interesa, digamos, el proceso y nos interesa resolver problemas reales. Y es por eso que yo no me podía ir sin finalizar mi participación en contarles esta parte, porque ya la siguiente semana, el martes, pasamos con el tema de promoción y mantenimiento y el jueves pasamos ya con el tema cardiovascular. Entonces ya digamos que esto se tiende a perder un poco, pero termina siendo importante que alguien que se forme en atención primaria entienda que este componente comunitario es importante. Sin embargo, yo igual voy a estar en las siguientes sesiones acompañando a los profesores en su mayoría. Y es que todo esto me lleva a esta parte final, a justificar este proceso formativo, porque el capítulo 3 del libro que les mostré en la sesión pasada hizo una definición importante. ¿Qué se requiere para trabajar en atención primaria? Se requieren de unas competencias específicas, porque es que yo no puedo decir, trabajemos en atención primaria si no fortalezco algunas capacidades. Y es que en el libro que les estaba mencionando, digamos que se pudieron definir las competencias de atención primaria. Curiosamente, esto pues no se ha desarrollado y por fortuna este diploma está orientado a desarrollarlas. Se dice que en primer lugar, el que quiera trabajar en atención primaria tiene que saber de atención primaria, un enfoque integral, trabajo en equipo, coordinación entre niveles, elementos que ya mencioné. Y es que estas diapositivas que ustedes van a ver son la justificación del diplomado, pero es que no solo se requiere el trabajo comunitario, y en esto el gobierno nacional ha fallado mucho en creer que los equipos básicos son lo único que es atención primaria y eso va a resolver los problemas. No, los equipos básicos tienen una parte, pero la segunda parte es que el componente hospitalario yo no lo puedo descuidar. Y en el componente hospitalario viene el segundo dominio de competencias. Para ser para hacer bien el trabajo de atención primaria tenemos que ser buenos clínicos. Para ser resolutivo tengo que ser buen clínico. Y esto en algunos momentos pues no se dice. Y además de ser buen clínico, buen trato al paciente, atención centrada en el individuo, familia y comunidad, preventiva, curativa, rehabilitadora y paliativa, seguimiento compartido, emergencias y urgencias de manera apropiada y atención domiciliaria. O sea, buenos clínicos dependiendo del entorno. También tenemos que tener competencias de comunicación entre los profesionales con la comunidad y resolver conflictos. Entonces, a veces nos hablamos, es muy importante podernos comunicar. Gestión del conocimiento, saber utilizar sistemas de información, saber utilizar las tecnologías de información y comunicación. En ese momento decíamos telemedicina y yo hoy le coloco inteligencia artificial. Recuerden que ustedes van a tener una clase de herramientas digitales en atención primaria. Esa clase, ahí tenemos 2 profesores, pero decidí seleccionar, inclusive yo manejo el tema, esa clase les pido que no se la pierdan porque les va a enseñar distintas posibilidades de inteligencia artificial para mejorar su práctica clínica y profesional. No se pierdan esa clase que se contempló con un componente fundamental. Análisis crítico de la evidencia también, por lo cual en las clases clínicas ustedes van a ver estas partes. También tienen que saber de salud pública y promoción de la salud, saber de epidemiología, vigilancia y estilos de vida saludable. Eso también lo van a ver. Y asimismo, gestión, liderazgo, negociación, gestión clínica, funciones administrativas. Eso en cierta medida lo vieron en esta sesión, porque vieron el tema normativo y lo van a ver en otras. Por eso, todo este diplomado fue construido con base en esos 6 dominios de competencia, pero es que esto no es arbitrario, es porque está demostrado en la literatura que es necesario para poder avanzar. Pero en el mismo sentido,
Si yo me voy por algunas de las dos expresiones operativas, pero también hay competencias específicas, como por ejemplo competencias administrativas, clínicas y logísticas, ya lo mencioné, pero también tienen que tener competencias para el tema de redes, abordaje sistémico, hay que mirarlo de manera integral, no fragmentado, la resistencia al cambio, esto implica un cambio en la población, formación de equipos, gestión de redes, manejo de conflicto, entre otras. Y cuando yo voy a trabajar en atención primaria orientada a la comunidad, esto no son equipos básicos, se dice que tengo que tener competencias para conocer a la comunidad. Tengo que saber apoyar cómo se hace un diagnóstico comunitario. Tengo que saber discutir, concertar, fomentar un plan de trabajo, seguir los problemas y reflexionar sobre los cambios en la comunidad. Estas son las competencias que se requieren. Y ya como última diapositiva, antes de dejar un espacio de pronto para preguntas, si es que las hay, también en otras publicaciones que hemos realizado, porque ustedes dirán, sí, de atención primaria tenemos como 20 publicaciones sobre el tema, que son bastantes. Y se encontró que la atención primaria en Colombia, 2012 a 2023, porque esto, pues digamos, sale en la revista Panamericana de Salud Pública, la atención primaria tiene una conexión directa con salud. La atención primaria hay que entender las desigualdades, las redes integradas, entender la normativa y la gestión del cambio. Eso también está incorporado en lo que ustedes vieron acá. En otro artículo que publicamos sobre atención primaria y COVID-19 en Colombia, este artículo es muy bueno, publicado en 2021. Nosotros nos anticipábamos a lo que iba a pasar en la pospandemia. Decíamos, en la pospandemia hay tres cosas que son supremamente importantes para que la atención primaria funcione. Primero, salud comunitaria. Segundo, telemedicina. Ustedes también van a tener una sesión de telemedicina para, digamos, entenderlo. Y tercero, salud mental. Recuerden que también hay un módulo específico que, si mal no recuerdo, es el 4. Ustedes van a ver el tema de salud mental. Por eso termina siendo importante, porque ver esto de manera no especializada es fundamental para superar el tema de atención primaria. Para la pospandemia lo decíamos. Y por último, el eje central del sistema debe estar fundamentado en medicina familiar y en enfermería. Eso también lo recalcamos, aparte del libro, pero también en otras publicaciones, para destacar la importancia que tiene el país, para poder particularmente integrarse. Y esta es la segunda justificación de este proceso formativo. Pues de esa manera, y por eso estas diapositivas las quise dejar al final, porque esto invita a que en las siguientes sesiones, porque ya básicamente se van a ver conmigo en la última, yo ya acabo mi bloque introductorio para poderlos cautivar, convencer de que no se descuiden este proceso formativo. Recuerden que este año van a haber dos módulos, tienen en la plataforma las estrategias o las evaluaciones que van a tener todo el año, por lo pronto hasta ahora, y que no se desmotiven, sino todo lo contrario, vean con mucho interés y con mucha participación lo que viene, que tengan la seguridad que va a ser muy bueno y les va a mejorar la capacidad resolutiva. Alguien me decía, esto parece una actualización de medicina que va a ayudar a los territorios o de componentes clínicos, y así es. Así se concibió todo lo que es este proceso, y por lo cual estas tres sesiones que vieron conmigo estuvieron orientadas a que ustedes vieran las generalidades y particularidades, entendieran en qué país estamos nosotros particularmente trabajando, y vieran el por qué se justifica que los temas que ustedes ven responden a este componente de atención primaria. No sé si tengan alguna pregunta o comentario lo que ustedes acaban de ver acá, y de esa manera recuerden que las diapositivas, digamos, poder darle fin a esta sesión. Recuerden que esta sesión va a quedar grabada y que va a haber un resumen de esta sesión. Entonces, esto es muy importante. Aquí hicieron una pregunta: ¿qué se ha hecho en el país en telemedicina de atención especiales en un contexto de atención primaria en salud? Esta pregunta me encanta porque yo les contaba, yo no voy a dar la clase de telemedicina, pero yo he realizado varios proyectos de telemedicina. Incluso yo tengo como 6 publicaciones sobre el tema, por lo menos. Y la última publicación fue cerca de Bogotá, en donde preguntamos en la pandemia sobre el tema. Entonces, en la pandemia, y aquí viene una aclaración importante para César, con el decreto 538, que fue un decreto temporal durante la pandemia, la telemedicina se podía prestar de una manera sencilla, porque la resolución 3100, que es la resolución de habilitación,
establece que para poder prestar servicios en la modalidad de telemedicina, el servicio tiene que estar habilitado. Y para estar habilitado, grosso modo, se requiere pues de la tecnología, entonces conexión a internet, un buen computador, se requiere una historia clínica donde se pueda registrar, se requiere también de la infraestructura y se requiere el talento humano capacitado. Este talento humano, hoy un diplomado de telemedicina está alrededor de 3 millones. Yo tengo una propuesta con la OPS gratuita, digamos que para eso es importante que si ustedes me siguen en mi canal de YouTube van a encontrar esos elementos porque tengo algunos videos de telemedicina donde yo explico esas particularidades y doy detalles y ustedes se podrían certificar en telemedicina sin pagar nada y completamente gratuito. Digamos que yo tengo algunos videos, por eso es importante que sigan el canal de YouTube donde yo coloco videos de absolutamente todo. Inclusive tengo un último módulo de tema de enfermería enfocado en el cuidado. Ese digamos que no lo he subido completamente porque se frenó por recomendación de la OPS. Pero por otro lado, como parte del proceso, en ese momento, y vuelvo al tema de la pandemia, se permitía de forma abierta prestar servicios en cualquier modalidad. Y es por eso que algunos prestaban servicios por WhatsApp en la pandemia. Y esto estaba permitido y era legal, porque digamos que la pandemia flexibilizó mientras duraba la pandemia en prestar servicios en esta modalidad. Y esto ocurrió en todos los países del mundo. En Estados Unidos utilizaban FaceTime, pero acá utilizamos WhatsApp y estaba bien. ¿Qué permitió eso? Pues que se perdió el miedo por esta modalidad. Claro, tiene riesgos, no los voy a mencionar, pero también tiene algunos beneficios, sobre todo en poblaciones vulnerables. Y se ha visto que es más efectiva cuando tengo a un profesional de la salud al otro lado que ayuda a hacer el examen físico y que el especialista se vuelve como interconsultante y no se tiene que desplazar. Y particularmente cuando formula, quien formula tiene la responsabilidad y el especialista puede formular. Y eso es lo que requiere habilitación. Pero mientras duró la pandemia, esto se podía. Se acaba la pandemia y la telemedicina tiende a bajar en el país. ¿Por qué? Porque ya las instituciones no podían cumplir con los requisitos. Y una investigación que hicimos se encontró que mientras duró la pandemia, las personas perdieron también el miedo, porque para las personas no es común que se haga en esta modalidad. Y era muy útil para personas con problemas de movilidad y zonas rurales. Obviamente si tenían conexión a Internet, pero que el que está en el pueblito y se puede movilizar, pues le gusta todavía lo presencial. A los profesionales de la salud les quitó el miedo, a la comunidad también se lo quitó, pero después de la pandemia, los proveedores de servicios de telemedicina pues cobran muy caro. Y entonces los sitios decían, yo quiero, tengo los computadores, tengo la cámara, tengo el personal de la salud que quiere hacerlo, no está capacitado, pero quiere hacerlo. Yo les di la alternativa de la capacitación y la comunidad está abierta. Pero el problema es que cada consulta por telemedicina, voy a poner un ejemplo, la pagan a 30.000 y el proveedor tecnológico se lleva a 27.000. Entonces no es rentable. Entonces, claro, eso implica una barrera adicional en donde está demostrado que zonas vulnerables y con especialistas termina siendo supremamente importante, pero pues como todo, termina siendo demasiado complejo establecer el mecanismo. Entonces, a partir de ahí, es por eso que en el tema de telemedicina, digamos que tenemos esa particularidad. Por fortuna, como les digo, a mí el tema de telemedicina no es que me guste, pero cada vez que yo lo dejo me llega una investigación, ahorita estoy haciendo 3 investigaciones más, y particularmente pues implica pues varias características. Dice Atanael, a través de la telemedicina en Colombia, para fortalecer redes con las superespecialidades, ¿tiene alguna experiencia sobre articulación de servicio especializado? Claro, yo tengo un artículo, o tengo dos, digamos, que hablan que, por ejemplo, ha sido muy útil para diabetes mellitus en Colombia, y ahorita vamos a hacer un artículo similar, porque se ha demostrado la evidencia, en general en la región de las Américas. Ese artículo en este momento está en sometimiento donde, claro que mejora, digamos, reduce las barreras de acceso. Entonces, al otro lado, al tener el especialista, pues reduce el tema de movilidad y genera, digamos que disminuye, además los tiempos de espera y disminuye las complicaciones y mejora la adherencia cuando se hace bien. Pero el único problema, como le estaba mencionando, es que en el sector, digamos, público y en el privado hay intermediarios. Mientras el sector privado lo puede hacer, el sector público tiene limitaciones. Me decían aquí en Cundinamarca que los computadores están llenos de polvo porque no se volvieron a aprender. Entonces eso pues es complejo porque tienen la tecnología, tienen las ganas, pero pues hay limitantes estructurales que no se pueden. Y lo siguiente, aunque quede grabado,
pues yo no lo voy a decir. Algunas personas en consultorio particularmente lo siguieron haciendo, aunque no en teoría no lo pueden hacer, y pudieron, digamos que terminó siendo más sencillo, porque al ser un consultorio particular, pues nadie los iba a regular o no. Pero en los grandes hospitales o cuando son hospitales no lo pueden hacer porque pues digamos que tienen que cumplir con la normativa. Pero algunos médicos lo siguieron haciendo, incluso especialistas, y les ha funcionado. En teoría no lo deberían hacer, pero nadie está para, pues digamos, para juzgarlos. Pero yo, no digan que yo lo dije, pero yo lo he visto y obviamente pues no los juzgo porque particularmente una de las conclusiones que también salió en el libro, yo le decía al ministerio, la habilitación es importante, la acreditación también, pero hagan la diferencial, porque pues yo no puedo pedir lo mismo a la Santa Fe que a un hospital que está en la zona más vulnerable, y si no, pues ayúdenle, porque pues digamos que, pues digamos, eso lo dice en el libro está esa recomendación específica y se mencionó, obviamente sin eventualmente perder calidad. Entonces esto termina siendo complejo. En mi caso, particularmente, yo hago teleconsulta, pero no de cosas clínicas y por ende no infringo nada. Yo hago teleconsulta en algunos temas porque entre los otros temas que yo manejo es el tema de normativa, de política pública. Por ejemplo, el ministerio me invitó a la parte de desarrollar políticas y el tema que algunos dicen que yo más manejo es en el tema del servicio, o sea, lo obligatorio. Yo hago teleconsultas, digamos, bajo esa modalidad, porque como yo no tengo que formular nada, no tengo que habilitarme, que es otro tema importante. Hay cosas que en telemedicina no requieren habilitación, pero digamos que particularmente, aunque les he mencionado lo anterior, si ustedes buscan mi perfil en Google Scholar, van a encontrar una serie de publicaciones en distintos temas. Este último año estoy trabajando mucho en inteligencia artificial y hoy estamos trabajando en una investigación del uso de inteligencia artificial para mejorar la telemedicina. Encontramos unas cosas supremamente interesantes, pero pues que valen la pena eventualmente avanzar. Eh, claro, y menciona a alguien, es de acuerdo, no me gusta la telemedicina y también es respetable, Gloria. Doctor, y está bien, porque pues no es para todos. O sea, digamos que algunos lo pueden implementar y otros no, y mi conclusión no es hacerlo de forma indiscriminada. Hay personas que dicen, yo quiero, porque a mí me gusta la semiología, y está perfecto, háganlo de esa manera, porque la idea no es imponer. Recuerden que la telemedicina es una forma para mejorar la capacidad resolutiva, pero la otra es desarrollando competencias clínicas, y eso también implica la buena semiología. Entonces, digamos que la telemedicina o la teleexperticia, que es una modalidad, porque la telemedicina tiene 4 modalidades, también le puede de pronto a doctor ayudar, porque, por ejemplo, usted estando acá y de pronto tener la posibilidad de tener al otro lado un especialista y usted aquí en el paciente tocándolo, dice, no lo remití, no se tuvo que desplazar hasta Bogotá porque no tenían los recursos, pero a partir de acá yo le iba contando al médico y de forma sincrónica íbamos resolviendo. Eso son formas que también se pueden utilizar y que se ajusten a cada persona. Y como le digo, mi idea no es imponer, sino que ustedes vayan conociendo, aunque recuerden que particularmente no, esta sesión no es de telemedicina, pero ustedes tendrán parte de ese componente. Y la idea es que ustedes tengan varias características porque desde el punto de vista constructivista, ustedes van a asumir un propio modelo para mejorar la prestación de los servicios a su población. Eso es lo que esperamos todos. Y este diplomado está enfocado particularmente de abordar estas características y componentes. Era lo que también decía Andrea, que también hay que tener, sobre todo, en cuenta la geografía. A veces no es sencillo en este país, todos los estudios dicen, puede llegar a beneficiar, pero también implica reconocer también los riesgos y particularidades. Entonces, también esto es importante. Mi canal de YouTube es este, Erwin Unizabana, mi Twitter, Erwin Hernando, Instagram, Erwin HDO, o Erwin HDO. Entonces, pueden hacer las consultas, igual recuerden la plataforma y ahí van a encontrar algunos recursos donde yo hablo detalladamente tema por tema. Y ya siendo esta sesión, fue una sesión muy interesante, les agradezco por el tiempo, recordar la importancia de asistir de forma permanente a los siguientes y seguir trabajando en la plataforma. Entonces, ustedes han sido muy amables como público y de verdad los invito a que desarrollen de forma apropiada lo que viene el diplomado, que de verdad estoy seguro que les va a gustar. Muchísimas gracias y una feliz noche para todos. Bueno, ya podemos